Dicen que el mejor programa social que existe es la generación de empleo. Cuando uno tiene un empleo estable, tiene un sueldo aceptable y puede así mantener a su familia. Bueno, hay una mala noticia respecto al empleo en nuestro país. En este año se han perdido 125.000 puestos de trabajo, que es la peor caída en los índices de empleo de los últimos 20 años, sin contar la época de cuarentena y pandemia, ¿no? Que finalmente fue un frenón a la economía que fue obligatorio por las circunstancias de salud que se vivían. Y lo peor de todo es que, según el Instituto de Estudios Peruanos, esta caída se ha hecho más pronunciada, sobre todo en las zonas rurales, que son las más pobres del país. Vamos a conversar de ese tema con Jorge Guillén, profesor de Sun Graduate School of Business, que está con nosotros. Jorge, bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, mala noticia, ¿no? Porque además el IEP ha dicho que nuestra economía ni siquiera va a estar en cero, sino podría caer hasta 0,7 más o menos en este año. O sea, se va a retraer más bien. Claro, ese sí. Es 0,7, ¿no? La caída sí, en el sector urbano, la caída, bueno, es una pequeña recuperación, y en el sector rural sí la caída es más fuerte, ¿no? Es -1, ¿no? En realidad es el IPE, el Instituto Peruano de Economía. Sí, es el que, sí, porque el IEP ve temas más sociales, ¿no? Pero el IPE sí menciona que son como 170.000 empleos, ¿no? Va en línea con lo que dice el INEI también, que es la fuente oficial, ¿no? De cifras económicas y financieras. Y sobre todo sectores más golpeados son agro, ¿no? Que obviamente pues, estamos viendo por el tema climático. Pero construcción, manufactura también han tenido una pequeña caída, ¿no? También, el único que se salva es sectores de comercio, servicios que se van a afectar ahora con el fenómeno del Niño. Y eso refleja un poco la caída de inversión, también el empleo adecuado, ¿no? Que no está mencionado en el informe. Claro. Y las remuneraciones, ¿no? Que en algún momento podía haber dicho algún presidente o algún ministro que nos está recuperando el empleo, pero no con respecto al 2019. Claro. O sea, de repente tienes empleo, pero no con la misma remuneración de 2019. O eras formal y ahora eres informal. Son varias cosas sobre todo por el tema inflacionario que ha venido de los últimos años. Entonces, si tú haces una comparación de remuneraciones limpia por el efecto inflacionario, estamos muy por debajo del 2019, del poder adquisitivo, en 10%, más o menos, 8%, 10%. Entonces, esto refleja el malestar de la población, más la incertidumbre política, porque las cuerdas no están separadas entre la política y la economía, que estamos viéndolo ahora, en estos últimos días. Inclusive ya empezamos a escuchar hablar, tras esta crisis que ha caído sobre el Ministerio Público, la posibilidad nuevamente de una renuncia presidencial, ¿no es cierto? Y de volver a un proceso electoral que siempre congela las cosas, ¿no? Cuando se va a ver, cuando hay posibilidades de cambio de gobierno, todas las inversiones se paralizan hasta ver cuáles son las perspectivas del siguiente gobierno, ¿no? Sí, pero sí preocupa porque en realidad cuando hay un cambio de gobierno todo es nuevo, ¿no? Pero aún así con el actual gobierno tampoco se está viendo una ejecución en la ANIN, que reemplaza la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, que es todo el tema de prevención para el fenómeno del Niño, que no se está dando la ejecución. Entonces podría haber, digamos, no sé, según Velarde dio la charla en Perumín, ¿no? Y habló que el riesgo de tener un fenómeno del Niño era más o menos tipo medio moderado, no iba a ser muy duro, con una alta probabilidad, ¿no? Pero aún podría esto cambiar y podríamos tener un caso catastrófico si no hacemos nada en el norte, la desaparición de Piura, ¿no? Que peligró mucho en el 2017. Ahora, ¿cuál es el camino para evitar que sigamos en esta situación de recesión, de pérdida de empleo, de crecimiento económico? ¿Por dónde debemos transitar? Sí, ahí le falta un poco al rol, si bien el Premier sí da, digamos, tiene un discurso articulado, pero no dice nada, no debe articular con los otros sectores. O sea, Economía ha sacado en lo que puede, ¿no? El Compunche Perú ha tratado un poco de reactivar la inversión pública, aplicar política fiscal expansiva. El Banco Central está bajando las tasas de referencia para inyectar un poco de liquidez a la economía. Pero ¿qué hace el Ministerio de Trabajo?
que también debería ser algo para un programa pro joven o un programa de reconversión laboral o un programa para, digamos, de capacitación para jóvenes, ¿no? Para la nueva población económicamente activa. Hacer una verdadera reforma de la ley laboral, ¿no? Que tanto se reclama para flexibilizar algunas cosas y que se abre un poco más la puerta hacia la formalidad, ¿no? Así es, pero hacemos lo contrario, porque el Congreso es bien contradictorio, ¿no? Sube los sobrecostos laborales en el campo, en los CAS, las empleadas, los trabajadores. Y en el tema de pensiones también se ve contradicción, porque van a hacer retiros, pero están manejando una reforma que contempla que no hay retiro. Entonces son bien contradictorios entre lo que sucede en el Congreso y las propuestas. Claro, y eso empuja más bien hacia la informalidad, que es amplísima en nuestro país. Claro, ese es un problema que empuja al sector de reforma previsional y a otros sectores más. No se está haciendo, digamos, no es el MEF solamente el que tiene que articular, también son los otros sectores como el trabajo, produce, ¿no? Que también deberían articular junto con el MEF algo en conjunto y que propongan al Congreso, no que el Congreso saque algo que no tenga ningún asidero y ninguna base técnica. Aunque a veces tienen oídos de piedra, ¿no? Se les dice, pero igual sí, hacen lo contrario. Igual siguen para adelante. En esta coyuntura, ¿cómo se puede esperar, falta un mes nada más, la llegada del 2024? ¿Cómo se avisora el 2024 económicamente? Bueno, para este año sí ya está cerrado, ya es un crecimiento muy magro. Y el próximo año, bueno, dicen que si el fenómeno del Niño no es muy duro, podríamos pasar ese bache estacional y va a depender si es que se acopla bien la inversión privada para poder crecer al menos un 2%, pero un 2% no es suficiente todavía para recuperar los niveles del 2019, necesitamos crecer más. Hay proyectos del aeropuerto, el proyecto de Chancay, pero ya nuestra economía es grande. Si esos proyectos hubieran pasado por el 2009, hubieran empujado mucho la economía, pero ya nuestra economía está más grande, entonces esos proyectos... No mueven la aguja tanto. Mueve uno, no mueve 10 como en el pasado, mueve uno, ¿no? Con las justas, ¿no? Hay mucho de esa gran inversión pública que se podría hacer, o a través de privados, pero de infraestructura pública, que están muy atracados, ¿no? Y muchas veces por cuestiones burocráticas, por faltas de decisiones en los mandos medios, que son los gobiernos regionales o los gobiernos locales, y que terminan no soltando la rienda de la inversión totalmente. Sí, ahí falta una reforma de Estado, ¿no? Y no hay voluntad para hacerlo, o no hay ideas, ¿no? Porque hay el problema de ejecución de gasto en regiones es muy grave, ¿no? Entonces se necesita, pero parece que no hay voluntad, así como en el Congreso no hay voluntad, aquí también no hay voluntad para llamar a nuevos, digamos, trabajadores o funcionarios o gente brillante con nuevas ideas, porque no quieren que les hagan sombra. Eso pasa hasta en instituciones privadas, pero en el Estado se nota más. Claro, por supuesto. Incluso se habló de crear un grupo desde el Ejecutivo que vaya a las regiones y que un poco mueva ahí las cosas, pero eso tampoco parece que no les interesa mucho tampoco. Hay una falta de voluntad, es como cuando uno va al Congreso y le dices no lo hagas y lo hacen, ¿no? Sí, me ha pasado personalmente, ¿no? Y no te escuchan. Sí, es verdad, parecen un poco sordos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. A ustedes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.